¿Qué tal, amigos? La verdad es que estoy extremadamente triste. Si le dijera que estoy sorprendido les estaría mintiendo porque no estoy en absoluto sorprendido, pero sí estoy muy triste por lo que está pasando en Uruguay, que es mi país, por las expresiones de nazismo que hemos visto el pasado 8M. Entiendo perfectamente que esto no tiene nada que ver con las feministas de Uruguay, son un pequeño grupo, seguramente son menos del 1%, pero las expresiones de nazismo, viendo una, una cabeza empalada de un judío con cara de diablo, el mismo dibujo que aparecía en los diarios nazis en la década del 30. Lo que digo siempre, la escuela de Goebbels sigue trabajando, sigue luchando y sigue triunfando, lamentablemente. El nazismo de hoy en día es la herencia de Goebbels, es lo que estamos sufriendo particularmente hoy aquí en Uruguay. Y lo que hemos visto el otro día fue tremendo, porque eran líneas utilizadas por personas mayores que cumplen el rol de Goebbels y que les lavaron el cerebro y la llevaron a 18 de julio a hacer ese tipo de cosas que son aberrantes para la humanidad, porque les han hecho creer que Israel está cometiendo un genocidio, cuando, reitero, jamás, que es un grupo terrorista que asesina a mujeres por el hecho de ser mujeres, y que a estas mujeres que el otro día estaban en el 18 de julio las ejecutaría por la forma en la que estaban vestidas, no solamente jamás, sino en la mayoría de los países musulmanes, reitero, serían ejecutadas este tipo de mujeres en cualquier país musulmán. Las están llevando personas mayores a eso, personas que están inundadas de odio. Tal genocidio no existe, los números de Hamas son de 30.000, por lo tanto estamos hablando de menos de 3.000. No es algo que está inventando, es algo que lo único que tienen que hacer es fijarse qué números daba Hamas en guerras anteriores y qué números después de terminada la guerra estaban dando organismos oficiales que eran reales y que eran por debajo del 10% de los números que da Hamas. Hamas, que tenía absolutamente secuestrados todos los hospitales dentro de Gaza para que sean atendidos sus terroristas, y hospitales que no fueron bombardeados por Israel. Ningún hospital fue bombardeado por Israel. A todos los hospitales entró con tropas de élite para defender a los ciudadanos palestinos y para poder tomar presos o matar a los terroristas de Hamas, para que los civiles palestinos puedan ser atendidos en los hospitales. Lo mismo sucede con la ayuda humanitaria. No existe ninguna guerra en el mundo en que un enemigo le está entregando ayuda humanitaria a quien está siendo atacado. ¿Tá? Y jamás está siendo atacado de forma defensiva, porque jamás atacó primero. Yo no veo ningún camión ruso entrando a Ucrania con ayuda humanitaria. Sin embargo, a Gaza entran 200 camiones por día. Y a los que hablan de territorios ocupados y que muestran esos 4 mapitas de la mentira, yo les pido que me digan el nombre de quién era el presidente o el rey o el jeque de Palestina en 1947. TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, les voy a dar una ayuda. Entre el año 0 y 1947, el nombre de un presidente, rey, jeque o lo que fuera palestino. TikTok, TikTok, TikTok. ¡Upa! ¿No se te ocurrió ninguno? Caramba, ¿por qué no? Porque no hubo nunca, jamás, una tierra palestina con nacionalidad palestina, con formato de Estado palestino. Palestina es como la Patagonia, ¿sí? Es una región que tiene un nombre que es Palestina, ¿sí? Y que casualmente no tiene un origen árabe, tiene un origen latino. ¿Por qué? Porque eso es Judea, y que quiso ser desjudaizado por el Imperio Romano, y ellos le pusieron Palestina, ¿sí? Nunca hubo un país, ni una nación, ni nada que fuera Palestina.
se les llamaba palestinos a los que nacían ahí. De hecho, la propia Golda Meir, que fue primer ministro de Israel en la década del 70, era palestina. ¿Por qué? Porque había nacido en la tierra que se llamaba Palestina, bajo mandato británico, que antes estaba bajo mandato del Imperio Otomano, lo que hoy en día es Turquía, y siempre estuvo bajo dominio de algún imperio. ¿Sí? Nunca existieron los palestinos hasta la creación del Estado de Israel. Ahí sí existió Palestina. ¿Por qué? Porque se hizo una partición en la ONU y pasó a existir una Palestina. ¿Cómo se llamaban el presidente, el primer ministro, el rey o el jeque en 1948 de Palestina? TikTok, TikTok, TikTok tampoco había. ¿Por qué? Porque Gaza estaba ocupada por Egipto y porque Cisjordania estaba ocupada por Jordania, el verdadero Estado palestino. De hecho, hoy la reina de Jordania es Palestina y es donde deberían ir a vivir todos los palestinos, incluso los de Gaza y los de Cisjordania. Esa es la cruel realidad. La tierra de Israel es Judea y le corresponde a los judíos. Y no vengan más con esas propagandas de Goebbels, neonazis, o nazis, porque de neo no tienen nada, hablándome de genocidios que no existen, porque el pueblo palestino, desde 1947 a la fecha, ha crecido. No es que hay cada vez menos, no es como en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, en que 1/3 de la población de judíos del mundo fue exterminada, donde prácticamente dejó de haber judíos en Europa. No, no es así. Cada vez hay más palestinos en Gaza y en Cisjordania, incluso dentro del soberano territorio israelí. El Comité Central Israelita va a denunciar a estas muchachas, pero principalmente a las personas mayores que las incitaron a practicar el nazismo en el Uruguay. Es una lástima que no haya actuado de oficio el Estado uruguayo, porque el nazismo en Uruguay está prohibido, el odio está prohibido, y hago responsable tanto a la izquierda, que ha dado manija principalmente a través del PIT-CNT, el MPP y el Partido Comunista, y hago responsable también a los fiscales que no actuaron de oficio si algún judío en Uruguay llega a ser lastimado en los próximos días.